para continuar. Entonces tenemos que sea A el siguiente conjunto de funciones reales de variable real definidas en el intervalo de menos infinito a infinito. Entonces, el conjunto A está formado por tres funciones. La primera es 2, la segunda es 2 seno de x al cuadrado, o también podríamos haber escrito 2 seno cuadrado de x. Y la tercera y última es 1 menos el coseno de 2x. Entonces nos dicen obtener el Gronskiano del conjunto A y después determinar si el conjunto A es linealmente dependiente o independiente. Entonces vamos a empezar con el Gronskiano. Entonces el Gronskiano es un determinante y ¿qué escribimos dentro del determinante, Gerson? Adelante, te escuchamos todos, por favor. Bueno, en el primer renglón se escriben las funciones, que en este caso es 2, Ajá. 2 seno cuadrado de x Sí, y 1 menos coseno de 2x. exacto, muy bien, listo. Y luego, Y debajo de ellas vamos a poner sus derivadas. En este ajá, caso ¿cuántas vamos a veces vamos derivar a derivar? Ajá, 2 veces porque tenemos 3 funciones ajá, y la regla dice que vamos a derivar n menos 1 veces. exacto. Listo, ya está. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la derivada de 2? 0. Muy bien. ¿Y la derivada de 2 seno cuadrado de x? Es 2 por 2 seno de x coseno de x. Exacto. Muy Pero bien. eso Sí. también lo podemos poner como Ajá. Sí, con ahorita, identidad, ¿no? ahorita lo ponemos. Sí, sí. Ah, ok, Tienes ok. toda la razón. ¿Y la derivada de esta función? Es igual, ¿no? 2 Ujú. por 2 seno de x coseno de x. No, sí. Bueno, ya estás aplicando una identidad, creo, pero si nada más lo derivas como la derivada de 1, ¿cuánto vale? A 0. Ajá, y la derivada del coseno, Es el seno, menos, ¿no? menos Menos seno, el ajá, seno. Sí. ajá, pero por este menos da más, exacto, Más, sí. sí. Ajá, entonces sería seno de 2x y la derivada del argumento es este 2 que tú dijiste. ¿Estás de Sí, acuerdo? Muy bien, sí. perfecto. Ya está, esa es su derivada. Entonces, su compañero Gerson propone que en esta expresión, en esta, usemos la identidad justamente que veíamos hace unos instantes, donde decimos que el seno de 2x es igual a 2 veces seno de x por coseno de x. Entonces, él propone que esta derivada que él obtuvo se cambie por, y es una buena idea, se cambie por qué? Ah, pues por la expresión 2 veces, sí, 2 veces seno de 2x. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Entonces, fíjense, lo que teníamos, según la derivada que teníamos era 2 por 2 veces seno de x por coseno de x. Y alguien podría preguntarse, ¿y por qué hay dos? Ah, pues fíjense, si alguien tiene esa duda, es porque este 2 es este. Y el segundo 2 proviene de derivar esta función u a la n. Se baja la potencia y se disminuye un grado. Entonces, este 2 segundo es de bajar la potencia y disminuir al seno una unidad. Entonces ya sería 2 veces seno y la derivada del seno es el coseno. Entonces Gerson derivó muy bien y ya nada más esa expresión que él derivó, pues es equivalente a ese 2 que está en el cuadradito y 2 seno de x por coseno de x es el seno del ángulo doble. Por eso ya solo escribí 2 seno de 2x. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Todos nos van siguiendo? ¿Cómo ven? Sí, profe. Perfecto, ¿eh? Cualquier duda, les repito, interrúmpanme. Bueno, ya está. Entonces, continúa, Gerson. Después la derivada de 0 es 0. Ajá, Y la derivada de 2 seno de 2x es 4 seno ¿sí? de... No, perdón. Sí, 4 seno de 2x. No, porque la derivada del seno, ¿quién es? Ah, el coseno, perdón. Exacto. Sí, 4 coseno de veces 2x. el coseno de 2x. ¿Por qué 4? Ah, porque este 2 que tengo lo saco de la derivada, simplemente derivo seno de 2x. Entonces, la derivada del seno de 2x es coseno de 2x por la derivada de su argumento. Entonces, la derivada de su argumento es un 2. Por eso 2 por 2 da ese 4 que dijo Gerson. Y bueno, como la otra función es la misma,
Entonces su derivada también sería 4 veces el coseno de 2x. Muy bien, muchas gracias, Gerson. Entonces, ¿quién quiere ayudarme a continuar lo que su compañero Gerson empezó? A terminar lo que su compañero comenzó. Ya. O sea, nada más para determinar el valor del Gronskiano. O sea, le preguntaré qué renglón o qué columna va a elegir. Adelante, Alexa. Bueno, yo elegiría la primera columna. Exacto, ¿por qué? Tiene más ceros. Exacto, entonces ya después de elegirla, ¿qué haces? Por cofactores, primero los signos. Ajá. Más, menos, más. Exacto, muy En bien, este ya caso, está. como nada más es el 2, Ajá, ya queda positivo. ajá, Ya podemos escribir que es más 2 ajá, por el determinante que vamos a sacar, que sería 2 seno de 2x. ajá, Luego, igual se lo dicto en columna. ajá. ¿En renglón? Ajá, sí, está bien. Igual 2 seno de 2x y 4 coseno de 2x y 4 coseno de 2x igual. Exacto, muy bien. Y entonces sería 2 por 2 por 2 veces 8 seno de 2x coseno de 2x ajá, menos 8 coseno de 2x seno de 2x. exacto. ¿Y eso cuánto vale? 0. 0, exacto. Entonces el gronskiano vale 0. ¿Y eso qué significa? Que el criterio no decide. Exacto. Muy bien. Bueno, pero de todas formas solo nos dijeron, obtén el gronskiano. Ya lo obtuvimos, vale 0. Muchas gracias. Y ahora en el inciso B nos dice, determine si el conjunto A es linealmente dependiente o independiente. Muy bien. Entonces tenemos que plantear la ecuación de dependencia lineal y sería Profesor, alfa. Sí, te escucho. perdón que la interrumpa, pero no es 2 seno cuadrado de x y no 2 seno de 2x. 2 seno de 2x, aquí, No, arriba, arriba, en esta. un elemento arriba. No, 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 en el de el Aquí. elemento 1, creo que es. Ese. Ajá. Y es que a la hora de derivar, ¿por qué quedó 2 seno de 2x? Ah, perfecto. No te preocupes. Ya lo había explicado, pero te lo vuelvo a explicar. Es que no le terminé de No te preocupes, no te preocupes. Mira, nuestra expresión original es esta, la que vamos a derivar. 2 seno cuadrado de x, esa la vamos a derivar. Entonces, esta es una constante que multiplica una función. Y yo he visto que los alumnos, pues lo hacen utilizando la derivada del producto. O sea, la primera expresión por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera por la segunda expresión. Pero, pues, como la primera expresión es una constante, cuando se derive, pues va a dar 0. Y yo creo que al hacerlo de esa manera solo se está trabajando de más. Entonces, lo que yo sugiero a los alumnos cuando van a derivar a una constante que multiplica una función es lo siguiente, que esa constante salga de la derivada. Entonces, escribimos 2 veces la derivada del seno cuadrado de x, para no tener que usar el producto, la derivada de un producto, porque pues la derivada de una constante va a ser 0. Entonces, uno de los términos que nos quedan al derivar un producto va a ser 0, entonces no tiene caso. Solo es trabajar de más. Bueno, entonces saqué a la constante de mi derivada y ahora solamente tengo que derivar a esta función, la cual tiene la forma u a la n. Entonces la derivada de u a la n consiste en bajar la potencia, disminuirla a un grado y derivar su argumento. Entonces, lo que yo sugiero también que, bueno, ya, vamos a dejarlo así. Entonces, ya, sigue ese teorema. Entonces, la potencia es 2, la bajo, después lo disminuyo un grado y por último derivo el argumento, o sea, la base. ¿Cuál es la derivada del seno? Es el coseno. Entonces me quedó 2 por 2 por seno por coseno. Y aquí en estos tres términos usamos la identidad que dice que el seno del ángulo doble es 2 veces seno por coseno. Y por eso simplemente escribimos 2 veces el seno del ángulo doble, porque estos tres términos son equivalentes al seno del ángulo doble. ¿Estás de acuerdo, Rodrigo? ¿Cómo ves? Ya, o sea, a la hora de derivar ya era se hace la identidad, no Exacto, sí. antes. O sea, sí teníamos estos
estos 4 términos, este 2, este otro 2, este seno y este coseno. Así lo derivó tu compañero, pero él propuso también que en eso se usara esta identidad. Y por eso lo cambiamos ya. Ajá. Es que pensé que había hecho la identidad, pero antes. Y no sabía No, cuál era. no. Así Ok, fue. ok, bueno, ¿Estás de gracias. acuerdo? No, Sí. de nada. Muchas gracias a ti por preguntar. Entonces, bueno, ya volvimos a observar que el Gronskiano fue 0 y que por tanto el criterio no decide. Entonces decíamos, bueno, la forma de saber si las funciones son dependientes, pues será la ecuación de dependencia lineal. Entonces diríamos que alfa veces la primera función, más beta veces la segunda función, más gamma veces la tercera y última, nos debe de dar 0. Y entonces, recuerden lo que les acabo de decir hace unos instantes. Si yo tengo más de 2 funciones, solamente tengo que observar si 2 de ellas son proporcionales o bien si una de ellas se puede representar como combinación de las otras. Si eso pasa, entonces son dependientes. Les repito, si 2 de las 3 funciones son proporcionales o bien si una de las funciones se puede representar como combinación de las restantes, entonces son dependientes en cualquiera de esos casos. Y entonces podrían estar pensando, ¿y cómo saber eso? O sea, ¿cómo saber si son proporcionales? ¿O cómo saber si una de ellas se puede representar como combinación de las otras? Pues yo les diría, fíjense que las funciones que tenemos en este ejercicio son otra vez funciones trigonométricas. Entonces tenemos que recordar por ahí alguna identidad trigonométrica. Y la identidad trigonométrica que necesitamos recordar es esta. Ahora, seno cuadrado de teta es 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 teta. Esa es nuestra identidad que vamos a usar. Y entonces se parece mucho a lo que tenemos. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo podría representar al 2 seno cuadrado de x, lo podría representar como alfa veces 2 más beta veces 1 menos coseno de 2x. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que puedo representar a la segunda función como combinación de la primera y la tercera. Y si eso pasa, entonces son dependientes. Y ustedes ya observaron, como son súper listos, ya observaron que es posible hacer esa combinación, ¿verdad, muchachos? ¿Cuánto debería de valer alfa y cuánto debería de valer beta para que esto se cumpla? Alfa debería valer 1, ¿no? Alfa debería de valer 1. Ajá. No. Ajá. Era ya y un cuarto, ¿no? Alfa 1. No. Fíjense. Observen bien. Entonces voy a multiplicar a esta por 2 para que se parezca a lo que tengo abajo. O sea, si la multiplico toda por 2, no se afecta. Entonces tendría 2 seno cuadrado de teta sería igual a 1 menos 1 veces el coseno de 2 teta. O simplemente coseno de 2 teta. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo, muchachos? Sí. Entonces, fíjense, ya tengo del lado izquierdo 2 seno cuadrado de x. Y del lado derecho tengo 2 por alfa y beta por 1 menos coseno de 2x. Entonces, ¿cuánto debe de valer alfa y cuánto debe de valer beta para que se parezca esto de aquí abajo a esto que tengo aquí arriba? Alfa valdría 0 y beta. Exacto, muy bien, y beta 1, y ya con eso. Entonces, con eso estoy diciendo que efectivamente la segunda función se puede representar como combinación de la primera y la tercera. Por lo tanto, que puedo concluir. Ajá. ¿Cómo son las funciones? Que son Bien. dependientes. Dependientes, exacto. Si yo no pudiera representar a una como combinación de las restantes, entonces ya son independientes. Pero como sí es posible que una se pueda formar como la suma de las otras, entonces son dependientes. Y bueno, ya terminamos este ejercicio. Entonces tómense un momento para copiarlo y cualquier duda que les surja, la que sea, pregunten. Entonces, en este ejercicio dice, determine si los conjuntos de funciones A y B son linealmente dependientes o independientes en el intervalo de menos infinito a infinito. Entonces, tenemos aquí un conjunto A formado por polinomios y un conjunto B formado por
funciones trigonométricas. Entonces, para hacerlo rápido, vamos a empezar con el inciso B. Vamos a ver. Entonces, con el inciso B queremos determinar si son dependientes o independientes. Bueno, en el intervalo, y fíjense, nos están dando en el intervalo de menos infinito a infinito. Entonces, vamos a hacerlo usando el Gronskiano. Entonces, ¿quién me ayuda? Adelante, los escucho. Ajá, Rodrigo, adelante. ¿Qué escribes en el profesor. primer renglón? En el primer renglón se Ajá. escribe el seno de X Sí, muy bien. y también se escribe, o sea, las funciones sin derivar, coseno de Exacto. X y 1. Exacto, muy bien. Y se va a tener que derivar 2 veces porque son 3 elementos. 3 Exacto. menos 2. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la Entonces, derivada de seno de X? seno de X, ¿Perdón? coseno de X, Exacto. ¿Y la derivada de coseno? menos seno, Exacto. ¿Y la derivada de 1? 0, Muy bien. Luego, la derivada de coseno. menos seno, Ajá. ¿Y la derivada de menos menos seno? coseno, Menos menos coseno. coseno. Exacto. ¿Y la de 0, 0? Muy bien. Cero. Entonces, Ujú. ya tú mismo, ¿qué renglón o columna usarías? Utilizaría la tercera columna. Ok, la tercera columna, ya está. Entonces, ¿qué escribimos ahora? Sería 1, Ajá, sí, los signos de los cofactores, recuerda, más, menos, menos y más. Entonces sería menos y 1. más. Ajá. Aunque estos no los vamos a usar, pero empezamos desde ahí, no lo olviden, porque a partir de ahí tenemos que llegar al que sí vamos a usar y eso ya verificamos qué signos tienen. Muy bien, perfecto. Entonces nos quedaría más 1 por su menor que Por, se forma. Ajá. por el cofactor de coseno de X, ¿Sí? menos seno de X, Ajá, menos seno de X y menos coseno de X. exacto. Muy bien. ¿Cuál es el resultado? Menos coseno cuadrado de X, ¿Sí? menos seno cuadrado de X. Exacto. Muy bien. Y usando identidades, entonces me queda, bueno, antes, factorizando el menos 1, me quedaría menos 1 por coseno cuadrado Coseno de X cuadrado de X, más más seno seno cuadrado cuadrado de de X. X. Y eso sería 1. 1. Entonces, menos 1 por 1 sería menos 1. Menos 1. El Gronskiano es distinto de 0. ¿Qué concluye? No me acuerdo. Que ya era linealmente Las funciones, independiente. no, las funciones son, Linealmente dependientes. no, Independientes. exacto, linealmente independientes. Independientes, ajá. Independientes. Entonces recuerden, si el Gronskiano es distinto de 0, al menos en un valor del intervalo, entonces las funciones son linealmente independientes. Si el Gronskiano vale 0, el criterio no decide y tenemos que usar otra cosa. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora el inciso A. Entonces, en el inciso A tenemos 3 funciones. ¿Cómo son esas 3 funciones, muchachos? ¿Quién me puede decir? Es que tienen que observar, ¿eh? No solo se trata de hacer por hacer, sino observar y recordar todo lo que hemos visto. Entonces, yo les voy a ayudar en ese sentido. ¿Cómo son las funciones del inciso A? ¿Cómo son? Ajá, permítanme. Polinómicas. Polinómicas, Gadiel, muy bien, perfecto. Entonces, son polinómicas, son polinomios, exacto. Entonces, ya hemos trabajado con espacios vectoriales que son polinomios. Entonces, si alguien dice, pues yo voy a usar el criterio del Gronskiano, yo le diría, no lo uses porque es mejor que plantees la ecuación de dependencia lineal con polinomios porque es mucho más rápido que el Gronskiano. Pero bueno, entonces, ya, son polinomios. Entonces, si ustedes están de acuerdo conmigo, puedo plantear un isomorfismo que convierta a los polinomios de grado 2 en ternas ordenadas. Muy bien. Entonces, si le aplicas el isomorfismo a la primera función, Gadiel, ¿qué te quedaría? Y si le aplicas el isomorfismo Queda a la... menos. Ok. Ajá. Sí, adelante. Es menos 1, 2 y 1. Ajá, muy bien, perfecto. Y si le aplicas el isomorfismo a la tercera función, permíteme un momento, permíteme, por favor. Es que ya, ahora sí. Sería 3, 0, menos 2. Exacto.
Muy bien. Y si le aplicas el isomorfismo a la tercera función. 1, 4 y 0. Exacto, muy bien. Entonces tú quieres saber si estos tres vectores son dependientes o independientes. Entonces, que de lo que habíamos recordado antes de empezar a hacer ejercicios, ¿qué estrategia usarías para saber si estos tres vectores, que en realidad son estas tres funciones, son dependientes o independientes? Bueno, ahí yo plantearía la matriz y haría los... Exacto, ajá. Pues en realidad lo que planteamos es la ecuación de dependencia lineal, muy bien, que a partir de esa se genera una matriz. Entonces sería alfa veces el primer vector, más beta veces el segundo vector, más gamma veces el tercer y último vector. Y eso tiene que ser igual al vector 0, que en este caso el vector 0 sería este. Listo, muy bien. Entonces se forma una matriz que sería menos 1, 2, 1, 3, 0, menos 2, 1, 4, 0 y 0, 0, 0. Y no voy a usar la estrategia de reducirla a su forma canónica escalonada. ¿Qué otra estrategia más corta serviría para determinar la dependencia o independencia lineal de estos vectores, Gabriel? Que dijimos hace rato. A ver, déjeme ver. O alguien que me ¿Podremos ayude. plantear las Ajá. ecuaciones? Porque... No, ya están las ecuaciones, aquí está, y a partir de esa ecuación es sacar el determinante, exacto, muy bien. Entonces saco el determinante del sistema, que sería menos 1, 3, 1, 2, 0, 4, 1, menos 2, 0. Permítanme, porque se ve muy feo. Menos 2, 0, ya está. Entonces tú ayúdame, Gabriel, a terminarlo. ¿Qué renglón o qué columna usas? ¿Por qué razón usarías y por qué razón? Bueno, podría usar dos. Podría ser la columna 2 o la columna 3. Me quedo con la columna 3. Ok, muy bien, la columna 3. Entonces ya, luego. Vamos a plantear las matrices tapando Antes. los signos, perdón. Ajá. Más, menos, más. Menos, más. Listo. Ahora sí ya, continúa. Sería el primer elemento quedaría 1 por la matriz 2, 0, Por 1, su menos 2. determinante que se conoce como Ok. menor. Ajá. Que se forma De los tapando el elementos. renglón y columna. Ajá. Y los elementos Ay, son, ya me los estabas diciendo. Ajá. Perdón por interrumpirte. sí, profe, no se preocupe. Es 2, 0, 1 y menos 2. Exacto. Y luego, El siguiente sería menos 4 sí. con el menor. Ajá. Que se Sería forma de tapar el renglón y columna. Ajá. menos 1, 3, 1 y menos 2. Exacto. Muy bien. Y entonces, ¿cuál sería el resultado? A ver, es 1, es 2 por 2. El primero sería menos 4 y menos 4. Menos 1 por 2, menos 2, 5. Quedaría más, menos, ¿qué es? 3 menos 2. Ahí quedaría 5. No, mira. Del primero, dijiste 2 por 2 menos 4. Ya está. 2 por menos 2 menos 4. Luego, este menos 4 es este que puse. Y ahora multiplica este por este, ¿cuánto te queda? Ahí quedaría 2. Ajá, muy bien. Y ahora multiplica este por este. Cierto, quedaría menos 3, Ajá, ¿no? Ahí quedaría menos 3, ahí ajá, quedaría menos 1. exacto. Y entonces, ¿cuánto vale ese determinante? Cero, perdón. Ajá, exacto. Vale Mi... 0. Muy bien, vale 0. Y entonces, ¿qué concluye? Como el determinante vale 0, ¿qué se concluye? Que las funciones del conjunto A, ¿cómo son? Linealmente. Son dependientes. Exacto, muy bien, perfecto, Gabriel, muchas gracias. Entonces, tómese un momento. Bueno, entonces aquí en este ejercicio nos dice obtener el Gronskiano del conjunto de funciones dado, que es la primera función x más 1, la segunda función seno de x y la tercera función valor absoluto de x. Estas funciones están definidas en el intervalo de menos pi a 0. Concluya a partir únicamente del Gronskiano sobre la dependencia o independencia lineal del conjunto de funciones dado. Muy bien. Entonces, vean, pues este ejercicio se ve muy simple,
solamente que hay algo que resalta, y es que la tercera función es el valor absoluto de x. Muy bien, entonces yo no la puedo derivar así, porque no aprendimos a derivar una función de valor absoluto en el curso anterior de cálculo y geometría analítica. Lo que sí aprendimos en el curso anterior es que una función con valor absoluto tiene más de un comportamiento, su gráfica, y por tanto, por cada comportamiento tiene asociado una regla de correspondencia. En este caso, la función valor absoluto también la revisamos en el curso de álgebra y nos dijeron que esa función valor absoluto se comporta como menos x para valores de x menores que 0 y como x positivo para valores de x mayor o igual que 0. ¿Por qué fue así? Pues porque nos dijeron que el valor absoluto de x es la distancia que existe desde el origen hasta cualquier punto en la recta numérica. Es decir, si yo quiero calcular el valor absoluto de menos 5, va a ser la distancia que hay de 0 a menos 5, lo cual son 5. Y si quiero calcular el valor absoluto de 5, pues es la distancia que hay de 0 al 5, que también son 5 unidades. Muy bien. Entonces, como la distancia es siempre positiva, cuando yo me muevo a la izquierda, por eso multiplico por este menos, porque menos por menos nos da más. Es decir, si yo tengo el valor absoluto de menos 5, sería menos 5, que serían 5. Por esa razón tiene, o escribimos estas dos reglas de correspondencia. Muy bien. ¿Y por qué era importante pues observar eso? Porque nos están dando un intervalo de definición que va de menos pi abierto hasta 0 abierto. O sea que ni el pi ni el 0 están considerados en este intervalo, en principio. Pero lo que sí nos permite observar es que son valores de x menores que 0. Por lo tanto, la regla de correspondencia que describe a valores de x menores que 0 sería simplemente, ¿cuál, muchachos? De esas dos que les escribí. La de menos x. La de menos x, exactamente. Entonces, este conjunto se convierte en este otro. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, alguien podría estarse preguntando, ¿por qué? Pues porque para este intervalo de definición, el valor absoluto solo tiene este comportamiento único. Si, no sé, fíjense, si me hubiesen dado el intervalo que va desde menos pi a pi, entonces tendría que hacer este ejercicio 2 veces. Tendría que plantear primero el conjunto x más 1, seno de x y menos x, y diría aquí, para el intervalo que va desde menos pi hasta 0, y luego sería x más 1, seno de x, y x para el intervalo que va de 0 cerrado a pi abierto. ¿Por qué en este abierto y este cerrado? Pues porque tiene que considerarlo alguno de los dos, porque está dentro del intervalo de análisis. Entonces, ahí es importante observar que el intervalo de estudio es importante considerarlo. Porque en este caso, para esta función, en este intervalo tiene esta regla de correspondencia. Muy bien. Perfecto. Bueno, ya vamos a hacerlo. Entonces, ¿quién me quiere ayudar? Este es otro caso, ¿eh? Si me hubiesen dado este intervalo, entonces tendría que hacer 2 ejercicios, o sea, estos 2. Muy bien. Pero no fue el caso, entonces, gracias. Gracias que no fue el caso, nos ahorraron el trabajo. Adelante, Gabriel, te escucho. Bueno, te escuchamos todos, lo siento. Entonces, ¿cómo te Bueno, quedaría? planteamos el Gronschiano, que van a Ajá. ser nada más 2 derivadas. El primer Ajá. elemento sería x más 1. ¿Sí? El segundo elemento sería seno de x y el Ajá. tercer elemento sería menos x. Exacto. La primer derivada del primer elemento sería 1. Ajá. El segundo sería coseno de x. ¿Sí? Y el tercero sería menos 1. Ajá. Ya la segunda derivada sería 0 del Ujú. primer elemento. Del segundo sería el menos seno de x. ¿Sí? Y del tercer elemento igualmente 0. 0, muy bien. Entonces, ¿qué renglón o columna usas para calcular el determinante? ¿Podremos ocupar la columna 3? La columna 3, sí, pero no es la que más nos conviene. O sea, el resultado va a ser el mismo, pero no nos conviene más esa, nos conviene el renglón 3 porque tiene 2 ceros, ¿no? Sí, tienes razón, va a ser más fácil. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora. Los signos, ¿no? Ajá. Sería más, menos, más. Ajá, pero, o sea, si tú dices más, menos, más, o sea,
si me dices esto, en este caso va a coincidir, pero no siempre. O sea, si yo hubiera elegido el segundo renglón y pongo más, menos, más, estoy mal, porque esos no serían los signos de sus cofactores. Recuerda que se tiene que empezar con este elemento positivo y desde ahí nos vamos desplazando hacia la dirección que sea, solo moviéndonos en horizontal o vertical. Entonces, si ese es más, este sería menos, luego este más, menos y más. Entonces, no piensen que siempre es más, menos, más, no. O sea, a partir del primer elemento es positivo y ahí nos desplazamos de manera horizontal o vertical para asignarle el signo a los restantes elementos. Porque les repito, si yo usara este y yo pongo más, menos, más, estoy mal porque este es negativo, este es positivo y el último es negativo. Entonces, no olviden eso, no piensen que siempre es más, menos, más, sino desplazándonos a partir del primer elemento que tiene signo positivo. Muy bien, ahora sí, continúa, Gabriel. Por favor. Ok, maestro, entonces ahí quedaría, podríamos ya agregar nada más el seno de X. Exacto, sí. Su compañero dice solo escribir seno de X porque este menos por el signo del cofactor nos da más. Muy bien, sí, estamos de acuerdo. Ok, entonces el menor que tendríamos de tapar el renglón, bueno, la columna y el renglón que escogimos, ¿sí? Sería X más 1, el primer elemento, el segundo sería menos X, sí. El tercero sería 1 y el cuarto sería menos 1. Exacto. Entonces quedaría seno de X por Sería menos X más 1, menos X menos 1. Ajá. Menos más X. Más X, exacto. Entonces, el gronskiano sería igual a ¿qué sería igual el gronskiano, Gadiel? Menos el seno, ¿no? Menos el seno. Muy bien. Menos el seno de X. Estamos todos de acuerdo. Muy bien. Perfecto. Listo. Entonces, dice, cuando estuvimos viendo esto de dependencia lineal de funciones, dijimos, si el gronskiano es distinto de 0 para al menos un valor dentro del intervalo, entonces se concluye que las funciones son linealmente independientes. Entonces les pregunto a ustedes, ¿existirá al menos un valor dentro del intervalo de estudio que es de menos pi a 0 para el cual esta expresión es distinta de 0? ¿Qué me dicen ustedes? Entonces, la pregunta es, ¿existe algún valor perteneciente al intervalo de menos pi a 0 para el que el gronskiano sea distinto de 0? ¿Qué me dicen? Sería todo. ¿no? Que sí. ¿Sí? Ajá. ¿Cuál sería uno de ellos? Y ahorita menciono otra cosa que escuché. Ajá. ¿Cuál sería uno de ellos? ¿Alguien me lo puede decir? No sé, por ejemplo, menos pi medio. Pi medio. Exacto. ¿Cuánto vale? ¿Cuál sería el resultado, Jorge? 1. Pues, ajá, sería evaluar a menos seno en menos pi medio. Entonces, el seno de menos pi medios es menos 1 y eso da 1, muy bien. Pero, por ahí escuché otra voz que dijo, cuando pregunté, ¿existe algún valor de X perteneciente al intervalo para el cual el gronskiano es distinto de 0? Y alguien dijo, todos. Y sí, tiene razón, porque la función seno en el intervalo de menos pi a 0 es positiva. Siempre positiva. O sea, está toda por encima del eje X. Bueno, la función menos seno. La función menos seno en el intervalo de menos pi a 0 es toda positiva, o sea, está toda por encima del eje X. Y por tanto, pues nunca va a haber un valor que haga que eso sea 0. Pero el criterio solamente decía, si el gronskiano es distinto de 0 en al menos un valor, entonces ya se concluye que, por lo tanto, las funciones son, ¿qué? Linealmente, ¿qué? Independientes. Exacto. Independientes. Perfecto. Muy bien, muchachos. Ya está. Entonces, alguien muy inteligente, no sé quién fue, pero esa persona muy inteligente dijo, para todos los valores en ese intervalo, la función menos seno de X es siempre diferente de 0.
Entonces, nuestra función seno, imagínense que este es pi, 4, y es menos pi y pi. Entonces, la función seno es así. Esta es mi función seno. No la dibujé muy bien. Permítanme. Esta es mi función seno. Seno de x. Y es una función periódica. Esta es mi función. Seno es una función periódica, entonces se repite hacia atrás y hacia adelante. Esa es seno, pero mi función era menos seno. Entonces, a toda la función la estoy multiplicando por menos 1. Eso significa geométricamente que la función sufre una reflexión. O sea que esto que quedaba arriba ahora queda por debajo. Y esto que quedaba por debajo ahora queda por arriba. Igual esto que estaba por debajo ahora queda por arriba. Y esto que estaba por arriba ahora queda por debajo. Entonces, esa que puse en color amarillo, es la gráfica de... Permítanme borrarlo. Perdón. Esa que puse en color amarillo es la gráfica de el menos seno de x. Entonces, en el intervalo de análisis que es menos pi hasta 0, observen que toda la función toma valores positivos distintos de 0. Los únicos donde toma el valor de 0 es en menos pi y en 0, pero esos valores de menos pi y 0 no están dentro del intervalo. Todos los demás sí, todos estos sí están, y en todos estos se está tomando valores mayores que 0. Entonces, por lo tanto, ya concluyamos que como el gronskiano, dado por la expresión menos seno de x, es siempre distinto de 0, de hecho es siempre positivo, entonces las funciones son linealmente independientes. Pero que sea positivo no significa que eso haga que sean independientes, no. Con que sea distinto de 0, hace que sean independientes. Puede ser positivo o puede ser negativo, no pasa nada. Con que sea distinto de 0, se concluye que las funciones son linealmente independientes. Yo solo quise recordarles un poco sobre gráficas de funciones, nada más. Pero bueno. Entonces vamos a empezar a ver ahora el tema 4 que se llama espacios con producto interno. Entonces de este tenemos que la definición de producto interno sea un espacio vectorial V definido sobre un campo K. Entonces aquí los escalares que vamos a usar para multiplicar a los vectores son complejos. Muy bien. Entonces, un producto interno en V es una función que va a operar dos de esos vectores en C, que asigna a cada pareja ordenada de vectores pertenecientes al espacio V un escalar que pertenece al campo C, llamado el producto de U por V, que satisface las siguientes propiedades. Bueno, en otras palabras, un producto interno es una función que mapea de vectores a escalares, que une o opera a dos vectores y los convierte en un escalar. Y ese escalar puede ser un número real o un complejo. Aquí dice que mapea sobre el campo de complejos. Muy bien. Y para que esa operación que nosotros vamos a definir como producto interno sea efectivamente un producto interno, tiene que cumplir estas 4 propiedades. La primera es que el producto interno de U con V, del vector U con el vector V, sea igual al producto interno de B con U conjugado, si es que estamos sobre el campo complejo. Eso es importante. Pero si no, pues simplemente sería que el producto interno de U con V sea el producto interno de B con U. ¿Cómo le llamarían a esta propiedad? ¿Asociatividad? No. Conmutatividad. Conmutatividad, exacto. Eso significa que la primera propiedad es que el producto interno sea conmutativo. Que sea conmutativo. Muy bien. Entonces, que el producto interno del vector U con el vector V sea igual al producto interno del vector V con el vector U. Y aquí esta línea de arriba significa conjugado. Y eso es si los vectores U y V tienen elementos en los complejos. Recuerden que también hay espacios vectoriales con elementos en los complejos. Por ejemplo, no sé, que sea el vector en R2, pero con elementos complejos, 1 más I, 1 menos I, y el vector V de elementos I, 2I.
y hacen el producto interno, que les van a decir cómo se define ese producto interno. Entonces, para verificar la conmutatividad, tendrían que hacer que el producto interno del primer vector por el segundo sea igual al producto interno del segundo por el primero, pero conjugado. Si los vectores que están trabajando no tienen elementos complejos, entonces esto del conjugado no va, simplemente se verifica que la conmutatividad se satisfaga. ¿Sí? ¿Me expliqué, muchachos? ¿Cómo ven? Entonces el conjugado solo aplica cuando los vectores tengan elementos ¿qué? Complejos. Complejos. Muy bien, perfecto. Bueno, la segunda propiedad es que el producto interno de U con la suma del vector V más el vector W sea equivalente al producto interno de U con V más el producto interno de U con W. ¿Cómo le llamarían a esa? Distributividad, ¿no? Distributividad, exacto, del producto interno sobre la suma de vectores. Así es, muy bien. La tercera propiedad sería que al multiplicar un escalar alfa por el vector U, y después realizar el producto interno por el vector V sea equivalente al escalar alfa por el vector, al escalar alfa por el producto interno del vector U con el vector V. ¿Cómo le llamarían a esa propiedad? También la hemos visto, ¿no? Es la distributividad del escalar por un vector, ¿no? Sí, la distributividad de la multiplicación de un escalar por un vector, en este caso por un producto interno de vectores. Y la última propiedad para que una operación específica sea considerada un producto interno es que el producto interno de un vector por sí mismo siempre tiene que ser mayor que 0, siempre y cuando ese vector sea distinto del vector 0. A esa propiedad se le llama positividad. Positividad. ¿Eso qué quiere decir? Otra vez se lo repito, que el producto interno de un vector por sí mismo siempre tiene que ser, siempre tiene que ser mayor que 0. Y esas son las 4 propiedades que tienen que verificar para que una operación sea un producto interno. Entonces ustedes pueden estar ahorita pensando, ay, pero nosotros ya conocíamos un producto interno, que era el producto escalar entre vectores. ¿Eso quiere decir que hay más productos internos? Sí, sí hay más productos internos. Hay muchísimos. Y se pueden definir de distintas maneras, pero todos ellos tienen una característica en común y esa característica es que trabajan con 2 vectores y el resultado que obtienen siempre es un escalar. Entonces, esa es la característica de todos los productos internos, que se operan 2 vectores y se obtiene por resultado un escalar. Pero ustedes ya conocían un producto interno, pero eso no quiere decir que es el único que existe. Hay muchos otros productos internos y para que nosotros podamos verificar que efectivamente lo son, entonces hay que verificar estas 4 propiedades. Si alguna de las 4 no se cumple, entonces significa o daremos por conclusión que esa operación que se definió no es un producto interno entre vectores. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, más o menos me expliqué. Bueno, ¿entendieron lo que quise decir? Entonces, ya, esas son las 4 propiedades que deben de cumplirse para que una función sea un producto interno. Perfecto. Después, ¿qué propiedades tiene el producto interno? Entonces, sea un espacio vectorial V sobre el campo C, o sea, sobre los complejos, y sea U producto interno V, un producto interno en ese espacio vectorial, definido en ese espacio vectorial. Entonces, para cualquier vector U y V perteneciente a ese espacio vectorial V y para cualquier alfa perteneciente al campo C, se van a cumplir estas 4 propiedades. Que el producto interno de U con alfa veces V sea igual al conjugado de alfa por el producto interno de U con V. ¿Por qué conjugado? Porque estamos diciendo aquí que alfa pertenece a los complejos. Si no pertenece a los complejos, entonces simplemente es alfa solita. Entonces, en esta propiedad está diciendo que si yo multiplico un escalar alfa por uno solo de los vectores, daría lo mismo a que yo haga el producto interno de los vectores y al escalar que obtenga lo multiplique por el conjugado de ese escalar. Esa es una propiedad. Bueno, la segunda propiedad es que el producto interno de U con U pertenece a los reales. O sea, que si mis vectores se multiplican por él mismo a través de esta operación que se llama producto interno, el resultado siempre va a ser un número real. Siempre va a ser un número real, muchachos. No lo olviden. Bueno, la tercera propiedad, que el producto interno del vector 0 por un vector U perteneciente al espacio vectorial V va a ser 0.
el escalar 0. O el producto interno de U con el vector 0 va a ser 0. Muy bien, y la última propiedad es que el producto interno de un vector U por sí mismo es igual a 0, sí y solo sí, así se interpreta esta flecha con en dos sentidos. Entonces el producto interno de U con U es igual a 0, sí y solo sí, el vector que se está operando es el vector nulo. Entonces el único caso donde el producto interno de un vector por sí mismo es el escalar 0 es cuando el vector que estoy trabajando es el vector 0. En ningún otro caso me va a dar que el producto interno de un vector por sí mismo es 0. No, en cualquier otro caso el producto interno de un vector por un vector es siempre un número real que puede ser positivo o negativo. 0 solamente pasaría cuando el vector sea el vector nulo. Ya está, entonces tómense un momento para copiar también esto. Entonces el siguiente concepto que vamos a ver es norma de un vector. Entonces sea el espacio vectorial V un espacio vectorial sobre el campo C, sobre los complejos, y sea el producto interno de U con V un producto interno definido en ese espacio vectorial V, entonces se llama norma del vector V perteneciente al espacio vectorial V y se representa con estas dos líneas verticales al número real no negativo definido por. Entonces, la norma de un vector, ¿cómo se calcula? Ah, pues aquí está. Mi vector se llama V. Si yo quiero calcularle la norma al vector V, simplemente hago el producto interno del vector V con sí mismo y le saco raíz. Esa es la norma de un vector. Entonces, la norma de un vector es la raíz cuadrada del producto interno de un vector por sí mismo. Anoten eso, por favor.